posición a propósito de la seguridad de las mujeres en México, ¿no? Y yo creo que esta imagen lo que representa es una violencia pública, notoria y viralizada, que esa es la palabra de este siglo, ¿no? Y viralizada en contra de una mujer. Yo te quisiera dar, lo primero, a mí desde mi perspectiva que hay que analizar es por qué estas personas que lo hicieron suponen que al régimen, al gobierno, podría gustarles o no, porque hoy el presidente de la República salió a decir, literalmente, esas son sus palabras, no debe llevarse a cabo este tipo de actos, ¿no? Bueno, a ver, después un poco entró en polémica. Cuando quemaron mi efigie nadie dijo Exacto, nada. dijo, no es cierto, porque sí se comentó y se condenó en muchos medios cuando quemaron su efigie. O mira, sea, dijo, pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa, ¿o sí? claro ¿no? que O sea, sí. A ver, pero es como que el presidente dice que no habíamos quienes criticáramos al bandolero de García Luna cuando era influyente. Yo era uno de esos que lo criticaba constantemente desde que estaba en la AFI. Pero el presidente, pues, se lo dice a su público también. A ver, exacto, pero vamos, por eso decíamos a despartizar o despolitizar este tema. Entendiendo que el presidente, porque además forma parte de su retórica y forma parte incluso, como bien lo dices tú, de lo que quieren escuchar sus seguidores, al final él hoy, en la mañanera, un poco como decía, a ver, calmados todos, ¿no? ¿Por qué, Eduardo? Porque en estricto sentido, en un país en donde asesinan a más de 10 mujeres al día, ya sea por homicidios dolosos, o digamos, feminicidios. esto es por la delincuencia tan complicada, la inseguridad tan complicada, o por feminicidios, que ya tiene una lógica distinta, ¿no? O sea, y te matan por el hecho de ser mujer y porque alguien se siente con el poder de quitarte hasta la vida. Y generalmente es una pareja, un familiar cercano. Generalmente, por cierto, es en tu casa y de alguien que te conoce. Entonces, viviendo esta realidad en México, pues por supuesto que está obligado el presidente, y yo diría incluso todo el poder trifurcado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, a decir, a que el mensaje sea basta de la violencia en contra de las mujeres. Llama mucho la atención, por ejemplo, que ha habido personas, incluso de todos los partidos políticos, que se han emitido un mensaje, han emitido, a lo mejor en sus redes sociales, un mensaje público diciendo ya basta. De todos los partidos, Eduardo, porque se hace necesario. Ahora, también hay que decirlo, el presidente ha criticado mucho a la ministra y tiene todo el derecho a hacerlo, pero es cuando yo digo, las palabras del presidente tienen mucho peso. Entonces, el presidente critica a la ministra, pero hay seguidores de él que dicen, como el presidente no la quiere, vamos a quemarla en efigie. El presidente le va a gustar porque la critica. No es lo mismo criticar políticamente a tu contrincante o a quien percibes como tu contrincante o porque no te cae bien, lo que sea, que estar pidiendo que al rato, en vez de efigie, lo hagan en serio. Cuidado. A ver, yo tendría, ¿no?, algunos matices en está bien que lo haga, porque el presidente de la República ha mencionado en las mañaneras a la presidenta de la Corte en 10 ocasiones. ¿No? Y evidentemente no necesariamente lo hacen positivo. O sea, el mensaje que emite en 10 ocasiones es es un mensaje muy alto y que su electorado... O sea, es muy frecuente. 10 veces es muchísimo. La menciona con mucha frecuencia y generalmente... No es en positivo, ¿no? No, muy bien. Muy claro, bien. no es en positivo, ¿no? Sí. Y que tiene que ver, pues, digamos, esto. Si tú oyes que la persona a la que más teóricamente le puedes creer, porque hay gente que le cree lo que sea que diga. O sea, ya domamos la curva, o ¿cómo es esto? Ya domamos la pandemia. El enemigo del presidente es mi enemigo. No, exacto. No, cuidado. Exacto. Obviamente, entonces, después de escucharlo, no una, no 3, no 5, no 7, 10 veces desde las mañaneras, pues obviamente lo que se recibe del mensaje y entonces en lo que se traduce en acciones puede ser terrible. El presidente debe recordar que hay gente que es muy primitiva, vamos a decirlo así, que es gente muy violenta. México es un país muy violento. Entonces, si tú estás lanzando un mensaje en contra de la ministra, hay unos violentos. Si lo lanzas contra periodistas, hay unos violentos. Si lo lanzas contra empresarios, hay unos violentos que un momento puede decir que el presidente va a endosar sus acciones. Claro. Por eso siempre he dicho, el presidente tiene todo el derecho a decirlo, pero debe darse cuenta que sus palabras tienen más peso que el de ningún otro mexicano. Y porque, a ver, esto, Eduardo, estás hablando de el líder de un poder versus la líder de otro poder. Claro. Me refiero al número 1 y la número 1. De los dos poderes, sí. Ayer se viralizó el hashtag no estás sola, ¿no?
yo subí... Como lo han hecho con él, no está solo. Claro, Bien, bien. pero no está sola en términos de las redes sociales, tiene que ver con defender o ponerte del lado de una mujer que usualmente es violentada, ¿no? Y me refiero a periodistas, mujeres desaparecidas ya, buscando, todas. exacto. Entonces, 7 de cada 10 son víctimas de algo. por cierto, ¿no? Entonces, cuando yo ayer, por ponerte un ejemplo, yo subí un mensaje a mis redes sociales que trae, no sé, 3,000 retweets. En estricto sentido, el hashtag de No Está Sola ni siquiera tiene que ver con el poder, tiene que ver con solidaridad con una mujer que está teniendo algún tipo de violencia. Y ahí yo creo que justamente por eso es que hay mucha gente que es hoy empática o que está del lado de la ministra o que está del lado del acompañamiento, incluso a personas de Morena. O sea, es que hay que estar del lado de cualquier persona que puede ser víctima de ese tipo de violencia. Claro, él no está sola. Hombre, mujer, niño, adulto, hay que estar. Él no está sola, es cero, digamos, no tiene nada que ver con los partidos, no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con un acompañamiento a las mujeres. Claro. Yo hoy te diría, me parece que el presidente de la República y las instituciones, o sea, no solamente el presidente, sino el poder legislativo y el propio poder judicial, deben de entender que la fuerza de sus palabras es tal, o es tan trascendente, que puede hacer que alguien se sienta con el derecho de, en metáfora, porque en realidad pues, es una metáfora, quemar la figura de alguien o lastimosamente hacerlo materializado. Mira, yo siempre pienso en las palabras de Enrique II, rey de Inglaterra y en la época medieval inglesa. Él tenía un amigo que lo nombró arzobispo de... Ay Dios, se me fue el primado de Inglaterra. Es el arzobispo de Canterbury. Lo nombra, que era Thomas Becket. Eran súper amigos. Pero apenas lo nombra arzobispo, pues Thomas Becket se creyó el cuento. Yo soy la iglesia y soy un poder paralelo al rey. Y se puso a criticar al rey, y lo criticaba y lo criticaba. Y un día el rey, enojado, dice, ¿quién me libra de este cura, caray? Pero nomás lo dijo por decir. Y hubo, pues unos varones se fueron a la catedral de Canterbury con sus espadas y le partieron la cabeza en dos al hoy Santo Tomás Becket. Porque las palabras de un gobernante tienen mucho peso. Y porque hoy no solamente es un tema de una mujer, por cierto, la más poderosa en términos de poder público, sino de millones de mujeres que se encuentran en la imposibilidad, porque a lo mejor alguien se siente con el derecho en su casa, en su trabajo, en su escuela, de lastimarlas, de abusar de ellas o incluso de matarlas. Tenemos que regresar a más serenidad y a un ambiente, porque hoy la ministra no puede salir a la calle si no sale con unos guarros. ¿Por qué? Porque ya hay mucha gente que la va a agredir, tristemente. O ella o cualquier mujer en este país, Eduardo, ¿no? Entonces, el discurso tendría que cambiar. Kenyo López Rabadán, te veo el lunes. Claro que sí. Estás abriendo la